Luis Toro afirma que su iglesia es la iglesia verdadera. Y lo dice aquí en esta conferencia y da algunas pautas para afirmarlo. Miremos, observemos y analicemos esto. A ver si él dice la verdad. Escuchemos, por favor. Dice que esa iglesia que estaba reunida allí tenía una característica importante, la iglesia naciente. Cualquiera puede decir, es la mía, vamos a ver si es la suya. Capítulo 2, versículo 43, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Cualquier iglesia puede decir, eso lo hacemos nosotros. En la comunión, cualquier iglesia puede decir, eso nosotros. En la fracción del pan. Ahí solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan que se llama la Eucaristía. Observe bien lo que dice el señor Luis Toro. Dice que cualquier iglesia puede decir que está en la iglesia verdadera. Y él está leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Vamos a leerlo, vamos a buscar allí en nuestra Biblia. Hechos capítulo 2, verso 42, que nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Él dice que cualquiera puede decir que es la iglesia verdadera, dado estas cláusulas. Volvamos a escuchar, por favor. Dice que cualquiera. Miremos si es así. Dice que esa iglesia que estaba reunida allí tenía una característica importante, la iglesia naciente. Cualquiera puede decir, es la mía, vamos a ver si es la suya. Capítulo 2, versículo 43, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Cualquier iglesia puede decir, eso lo hacemos nosotros. En la comunión, cualquier iglesia puede decir, eso nosotros. En la fracción del pan. Ahí solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan que se llama la Eucaristía. Dice. El señor Luis Toro cree que porque aquí dice que en la fracción, o esa en el partimiento del pan, se refiere, él está leyendo la Biblia de Jerusalén. Ahí dice en la fracción del pan. Y aquí en la Reina Valera dice en el partimiento del pan. Entonces él cree que eso es la Eucaristía que practican ellos. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Eso es lo que quiere decir Eucaristía. Entonces él dice que es esto, el partimiento del pan. Entonces la fracción del pan. Entonces lo que ellos hacen allá. Completamente falso. Esto quiere dar a entender que compartían. Si usted lee otras traducciones bíblicas, dice compartían los alimentos. Qué falso es el señor Luis Toro, qué falso, de verdad. Eso se refiere a compartir los alimentos. La iglesia verdadera compartía los alimentos. Vaya, búsquelo, por favor. Yo creo que no hay nada más absurdo decir que desde el principio ellos comenzaron a partir el pan así, a hacer esas obleitas que ellos hacen que llaman hostias, y que los apóstoles comenzaban a dar a la gente el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es falso. Se refiere a compartir los alimentos. A eso se refiere la traducción de esto. Compartir los alimentos. No dice que hacían o daban la Eucaristía. Eso es completamente falso. Compartir los alimentos. Ahora, analicemos primeramente eso. 2. Dice que la iglesia verdadera perseveraba, o la iglesia primitiva, que la iglesia, o sea, nosotros podemos identificarnos. Dice porque, o podemos encontrar aquí cuál iglesia es la verdadera, porque dice perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo le pregunto, cualquiera, dice él, cualquiera puede decir eso. No, cualquiera no. Cualquier iglesia no puede decir que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No. Porque la doctrina de los apóstoles primeramente era el bautismo en el nombre de Jesús, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, esa era la doctrina apostólica. Y las iglesias, empezando por la iglesia católica, de ahí para adelante, todas las iglesias bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, esto lo que nos está diciendo que la iglesia verdadera, ¿sí?,
bautiza en el nombre de Jesús. La iglesia que viene de los apóstoles, bautiza en el nombre de Jesús. Confiesa que solamente hay un Dios. Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pablo dice que solamente hay un Dios. Romanos 3:30, Gálatas 3:20, Primera de Timoteo 2:5, solamente hay un Dios. El trinitario y de demás denominaciones dicen que hay un Dios en tres personas. Completamente falso. Entonces, cualquiera no puede decir que es la iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No, solamente hay un Dios. Pablo y Judas dicen que ese único Dios es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 en adelante, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para aquellos que habían de creer en él para vida eterna. Y exalta a Jesucristo como le exalta. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único y sabio Dios. ¿Y por qué es el único y sabio Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores? Porque la Biblia nos dice que es el único y sabio Dios que vendría al mundo a salvarnos. Isaías 33:22, 35:4, Isaías 40, nos dice que es el único Dios que vendría al mundo, el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, que vendría al mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, esto que dice Luis Toro, que cualquiera puede decir que perseverar la doctrina de los apóstoles es falso. Judas dice en el verso 4, léalo en el texto griego en la Biblia Pechita, por favor. En su verso 4 dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, aquellos que han sido destinados ya para esta condenación, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. El único Dios es Jesucristo. Pues Dios es uno, Dios es único y ese único Dios es Jesucristo. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es el Padre. Esa es doctrina apostólica. ¿Dónde lo confesaron? Pablo lo dice en segunda carta a los Corintios 6:16. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo dice Pablo allí. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. Con lo cual salí en medio de ellos y apartó, dice el Señor, ese Señor es Jesucristo. Y yo recibiré y seré a vosotros, mire lo que dice, seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, el que será, es a nosotros por Padre. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros. Santiago en el capítulo 3, verso 9 dice, en el texto griego, con ella bendecimos al Señor y Padre. Hablando de la lengua, ¿quién es ese Señor y Padre? Santiago 2:1 dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Para los apóstoles, Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Entonces, ¿qué habla? Que cualquiera puede decir que tiene doctrina apostólica, si no cumple esto. Los apóstoles solamente predicaron a uno solo, a Jesucristo. No predicaron un Dios en tres personas, un Dios en dos personas. Los hechos de los apóstoles hablan de la predicación de ese único Dios. Cuando llegaron a Filipos, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Miren, no le dijo cree en el Dios en tres personas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La verdadera iglesia apostólica es la iglesia del nombre. Aquella que predica que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne. Es la iglesia verdadera. La que bautizamos en el nombre de Jesús. Los que bautizamos en el nombre de Jesús. Porque así bautizaron los apóstoles. Entonces dice que la iglesia apostólica, la iglesia naciente, persevera en la doctrina de los apóstoles. La comunión uno con otros. Es decir, tenemos comunión. Amamos al prójimo. Amamos al amigo, al enemigo. Tenemos comunión unos con otros. Amamos a nuestros hermanos. Y dice, en el partimiento del pan, es decir, compartiendo los alimentos y en las oraciones. Se compartían los alimentos. Ahora, pues ya vimos que esto, si usted busca cualquier traducción, busca otra traducción, dice compartiendo los alimentos. Ahora, Luis Toro dice que esto se refiere a la Eucaristía, completamente falso. Allí no dice eso. Allí no dice eso. Cuando vemos a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice allá en Mateo, este es mi cuerpo, comed, porque cuando partió el pan, y dice, entonces
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿A qué se refiere allí? Recuerde que Jesús es el maná, el pan que descendió del cielo. Y cuando comemos el cuerpo de Jesús, dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice el Señor Jesús. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y cómo comemos su cuerpo? Pues es la palabra de Dios manifestada en carne. ¿Qué palabra? Cuando usted come el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuándo lo come? Cuando usted cree quién es Jesús. La palabra que descendió del cielo, esa palabra que carne vino a ser. Cuando usted cree eso, usted está comiendo verdaderamente, está comiendo el cuerpo del Señor. ¿Por qué lo decimos? Isaías 40 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. ¿Ah? Porque la boca del Señor lo ha hablado, Isaías 40. Leamos allá. Isaías 40. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice el verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Dice el verso 10, vendrá Jehová el Señor. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Jehová es el que vendría, lo habló, lo dijo. ¿Quién es ese? Ese es el mismo Jesucristo. Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que dijo que vendría. Entonces, cuando usted come de verdad el cuerpo de Cristo, usted está reconociendo que Jesucristo es ese Dios que habló y dijo que vendría, que él mismo vendría siendo visto para salvarnos. Allí usted está comiendo el cuerpo de Cristo. Eso que le da el sacerdote, que este es el cuerpo de Cristo, eso es falso. ¿Cómo come el cuerpo de Cristo? Creyendo que él es el pan vivo que descendió del cielo, la palabra de Dios que carne vino a ser. El católico no cree eso. Nosotros, los del nombre, creemos eso. Por eso tenemos el verdadero pan vivo. Y esta es mi sangre, dijo el Señor. Esta es mi sangre que por vosotros, la sangre del pacto que por vosotros es derramada. La sangre. Capítulo 27, volvamos allá. Capítulo 27, capítulo 26, perdón. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jeremías 31, 31 al 34. ¿De quién es esa sangre? Vamos a ver. Dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne y vino con sangre. Jeremías 31 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Recuerde que ese pacto que se hizo en la casa de Israel, allá en Egipto, hubo sangre. Pero esta sangre, esta nueva sangre, la sangre de la alianza, el del nuevo pacto, no era la sangre de un cordero, de un animalito, era la sangre del mismo Dios, de ese Dios manifestado en carne. Pablo dice en Hechos 20:28 que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Léalo en la Biblia textual, en la Biblia NBI, en la Biblia de las Américas, léalo allí. Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que esta sangre, ¿la sangre de quién? Del mismo y único Dios, Jesucristo, es ese Jehová del Antiguo Testamento que dijo que vendría y conforme haría su pacto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ese Jesucristo es ese mismo. Y vendría con sangre. Zacarías capítulo 9 dice, alégrate y mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Verso 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Quién era ese rey que vendría humilde, salvador, sobre un pollino, hijo de animal de carga? Lo dice el verso 14. Jehová será visto sobre ellos. Jehová vendría como un ser humano, vendría manifestado en carne, vendría con sangre, vendría, sí, por sus venas, como un ser humano, traería sangre. Por eso esto es lo que tiene que creer. Usted, cuando come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, está creyendo que Él es Dios manifestado en carne. Cuando usted cree eso, ha comido la carne y la sangre y bebido la sangre del Señor. De resto no. Eso que hacen los curas y dicen que nosotros tenemos el fraccionamiento del pan.
no le han dicho la verdad. No le dicen la verdad acerca de esto. Completamente antibíblico todo lo que dice el señor Luis Toro. Los pentecostales tenemos la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Es más, si me obligan, si me quiere obligar a decir, no, es que el fraccionamiento del pan es la Eucaristía. Bueno, pues nosotros tenemos la verdadera Eucaristía. Porque cuando ofrecemos la cena del Señor, el pan y la sangre que se ofrece en la Santa Cena, conmemoramos esto lo conmemoramos. Lo que el Señor hizo, lo conmemoramos. ¿Sí? Y confesamos y decimos que ese cuerpo ese cuerpo que comemos es que Jesucristo fue manifestado en carne, el único Dios. Dios se hizo hombre, la palabra, porque la palabra, el verdadero pan descendió del cielo, de la cual es Jesucristo. Y nos dio su cuerpo para que nosotros fuésemos salvos. Y estamos bebiendo su sangre, porque la sangre de Jesucristo es el mismo y único Jehová del Antiguo Testamento, que vendría como hombre. Isaías 61 y 2 lo dice. Porque tinieblas cubrió la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 61 y 2 y el verso 16, Reina Valera, versión antigua. Los pentecostales tenemos todo, la doctrina apostólica, el verdadero partimiento del pan. Si a eso quieren llegar a la conclusión ustedes, lo tenemos nosotros. Ustedes no, señores católicos. Luis Toro les está mintiendo. Les ofrezco ahí a los hermanos que ven las conferencias que por favor denle me gusta, compartan estas conferencias con los hermanos y lleven los libros, por favor, La Unicidad, la única verdad, ellos tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Escatología 1, el libro Tratado de Unicidad. Llame para pedir su libro si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima. Dios te bendiga.